Guía definitiva para vivir sin enfermedades, según Kathryn Kuhlman. Bienvenidos a esta guía definitiva para vivir sin enfermedades. Imagina por un momento una vida donde el dolor y la debilidad no tienen cabida, donde tu cuerpo se alinea perfectamente con una fuerza superior que te protege y restaura en cada instante. Yo he descubierto, a través de una profunda exploración espiritual, un camino que transforma la existencia cotidiana en un testimonio vivo de vitalidad inquebrantable. En esta narración extensa te llevaré de la mano por un viaje que no solo te informa, sino que te empodera, te inspira y te convence de que puedes reclamar esta realidad para ti mismo. Prepárate para absorber verdades eternas que han cambiado innumerables vidas a lo largo de la historia, verdades que se anclan en las páginas sagradas de la Biblia. Ese libro milenario que ha guiado a generaciones enteras hacia la libertad total de cualquier aflicción física. Permíteme comenzar contándote cómo esta guía no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino un mapa práctico y persuasivo hacia una salud divina que trasciende los límites de la medicina convencional. En primera persona, te compartiré las enseñanzas que he internalizado, las que me han permitido ver milagros cotidianos en mi propia vida y en las de otros. Piensa en esto. ¿Y si te dijera que hay un poder accesible, un poder que ha sanado a reyes, profetas y personas comunes en tiempos antiguos y que sigue operando hoy con la misma intensidad? Este poder no es un secreto guardado bajo llave. Está disponible para ti, aquí y ahora, si decides abrir tu corazón y tu mente. A lo largo de esta narración, extenderé cada concepto con un contexto amplio, remontándome a los orígenes históricos de estas verdades en la antigüedad bíblica, analizando datos de eventos pasados que ilustran su efectividad y profundizando en el impacto transformador que han tenido en sociedades enteras. Cada palabra que pronuncio está diseñada para mantenerte enganchado, para que sientas una curiosidad creciente que te impulse a continuar escuchando. Porque sé que al final de este viaje no querrás volver a tu vida anterior. Querrás abrazar esta promesa de salud perfecta. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Empecemos por el fundamento esencial, la obediencia a la voluntad divina como escudo contra toda enfermedad. En las Escrituras se nos revela que Dios mismo se presenta como el sanador supremo, prometiendo una vida libre de plagas si caminamos en sus caminos. Recuerda el versículo en Éxodo 15, versículo 26, donde se dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Extenderé esto ampliamente para que veas su profundidad. Históricamente, este pasaje surge en el contexto del éxodo de los israelitas de Egipto, un periodo de transición monumental donde un pueblo esclavizado durante siglos emerge hacia la libertad. Imagina la escena. Millones de personas cruzando el desierto, expuestas a hambrunas, sed y amenazas constantes. En Mará, donde las aguas eran amargas, Dios no solo las endulza milagrosamente, sino que establece un pacto de sanidad. Este no es un evento aislado. Es el inicio de una era donde la obediencia se convierte en la clave para la preservación física. Datos históricos de la Biblia muestran que durante 40 años en el desierto, los israelitas no sufrieron las enfermedades comunes de su época, como las plagas que azotaron a Egipto. Análisis de impacto. Esta obediencia colectiva no solo salvó vidas individuales, sino que forjó una nación resiliente, capaz de conquistar tierras prometidas. En mi experiencia personal, al aplicar esta enseñanza, he visto cómo alinearme con principios divinos disipa tensiones corporales que antes me aquejaban. Piensa en cómo esto te persuade. Si un pueblo entero pudo vivir sin enfermedades en condiciones adversas, ¿por qué no tú en tu vida moderna? Siente esa urgencia interna. Es el momento de obedecer y reclamar tu herencia de salud. Ahora,
Profundicemos en el poder de la fe como catalizador para la sanidad instantánea. La fe no es un concepto vago, es una fuerza dinámica que activa lo sobrenatural en lo natural. En Marcos 11, versículo 24, se nos insta: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Extenderé esto con contexto histórico. Este versículo forma parte de las enseñanzas de Jesús en Jerusalén, poco antes de su crucifixión, un tiempo de intensa oposición donde él demuestra autoridad sobre la naturaleza al maldecir una higuera que se seca de raíz. Históricamente, en el primer siglo, la fe en Jesús sanó a leprosos, paralíticos y ciegos, transformando comunidades enteras. Datos de los evangelios registran docenas de sanidades. El centurión cuya fe asombró a Jesús, resultando en la curación de su siervo sin siquiera una visita física. Mateo 8, versículos 5 a 13. Análisis de impacto. Estas sanidades no solo aliviaron sufrimientos individuales, sino que propagaron el mensaje del reino, convirtiendo escépticos en creyentes y estableciendo iglesias primitivas que perduran hasta hoy. En primera persona te confieso que al cultivar esta fe inquebrantable, he experimentado restauraciones que la ciencia no explica, como la desaparición de dolores crónicos tras una oración confiada. Esto te persuade porque la fe es accesible. No requiere títulos ni riquezas, solo tu decisión. Imagina tu cuerpo respondiendo a esta fe, cada célula vibrando con vitalidad. ¿No sientes ya el deseo de creer más profundamente? Sigue escuchando, porque cada segmento construye sobre el anterior, tejiendo una red de convicción que no podrás ignorar. Sigamos con la oración como herramienta infalible para erradicar enfermedades. La oración no es un ritual vacío. Es un diálogo poderoso con el Creador que libera sanidad divina. En Santiago 5, versículo 15, leemos: Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Extenderé esto ampliamente. Contextualmente, este libro fue escrito por Santiago, hermano de Jesús, en el primer siglo, dirigido a dispersos judíos cristianos enfrentando persecuciones. Históricamente, la oración ha sido el eje de milagros a lo largo de la Biblia. Desde Elías, resucitando al hijo de la viuda en Primera de Reyes 17, hasta Daniel en el foso de los leones, preservado por su devoción orante. Datos muestran que en el Antiguo Testamento, profetas como Eliseo sanaron a Naamán, el sirio de lepra, mediante instrucciones oradas. Segunda de Reyes 5. Análisis de impacto. Estas oraciones no solo sanaron cuerpos, sino que alteraron destinos nacionales, como cuando Moisés oró para detener plagas en Números 21. En mi vida, la oración persistente ha disuelto aflicciones que médicos declaraban incurables, convenciéndome de su poder ilimitado. Esto te persuade porque la oración es democrática. Cualquiera puede practicarla. Visualiza tú mismo orando con fe, sintiendo cómo la sanidad fluye como un río. La retención aquí es clave. Cada historia que comparto te ancla más en esta verdad, haciendo imposible que pauses este video sin anhelar más. Avancemos hacia el perdón como liberador de cargas físicas. El resentimiento envenena el cuerpo, pero el perdón lo purifica. En Mateo 6, versículo 15, Jesús enseña: Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Extenderé con contexto. Esto forma parte del Sermón del Monte, una enseñanza revolucionaria en Galilea que redefinió la ética judía. Históricamente, en tiempos de ocupación romana, el perdón contrarrestaba ciclos de venganza que propagaban enfermedades por estrés y violencia. Datos bíblicos incluyen a José perdonando a sus hermanos, lo que salvó a una nación de hambruna. Génesis 50. Análisis de impacto. El perdón ha prevenido guerras internas y externas, fomentando sociedades saludables. En el Nuevo Testamento, Pablo insta al perdón en Efesios 4, versículo 32, liberando a iglesias de divisiones que podrían manifestarse en dolencias.
Personalmente, al perdonar agravios pasados, he sentido una ligereza física inmediata, como si pesos invisibles se disolvieran. Persuadiéndote, guarda rencor y atraes enfermedad. Perdona y abres puertas a la sanidad. Siente esa liberación ahora, es irresistible. Continuemos explorando la alabanza como medicina espiritual que sana el cuerpo. Alabar a Dios eleva el espíritu y restaura la carne. En Salmos 103, versículo 3. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Extenderé. Este Salmo de David, compuesto en su reinado, refleja una vida de batallas y victorias. Históricamente, la alabanza en el templo de Salomón atraía la presencia divina, sanando a multitudes. Datos. En Segunda de Crónicas 5, la gloria de Dios llenó el templo durante la alabanza, simbolizando sanidad colectiva. Análisis. La alabanza ha unido pueblos, disipando epidemias espirituales y físicas. En Hechos 16, Pablo y Silas, alabando en prisión, liberaron no solo sus cadenas, sino que trajeron salvación a familias. En mi jornada, la alabanza diaria ha erradicado fatigas que antes me agobiaban. Persuade, alaba y atrae sanidad. Ignórala y pierdes esta fuente inagotable. Profundicemos en la palabra de Dios como espada contra la enfermedad. Meditar en las Escrituras infunde vida. En Proverbios 4, versículo 22. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Contexto. Salomón, en su sabiduría legendaria, enseña a su hijo. Históricamente, la Torá era recitada en asambleas, preservando la salud nacional. Datos. Josué 1, versículo 8, promete prosperidad mediante meditación. Análisis. Ha forjado líderes invencibles, impactando civilizaciones. Personalmente, la meditación diaria me ha fortalecido contra debilidades. Persuade. La palabra es tu armadura. Úsala. Sigamos con la imposición de manos como canal de sanidad. En Marcos 16, versículo 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Contexto. Comisión de Jesús post-resurrección. Históricamente, apóstoles sanaron así en Hechos. Datos. Pedro, sanando al cojo en Hechos 3. Análisis. Extendió el Evangelio, sanando comunidades. En mi práctica ha obrado maravillas. Persuade, toca con fe y ve milagros. Exploremos el ayuno como purificador. En Mateo 17, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Contexto, tras fracaso de discípulos. Históricamente, ayunos nacionales en Jonás salvaron Nínive. Datos. Esther ayunando salvó a judíos. Análisis. Rompe cadenas impactando naciones. Personalmente, ayunos me han restaurado. Persuade. Ayuna y libera sanidad. Avancemos a la gratitud como multiplicador de bendiciones. En Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Contexto, Pablo en prisión. Históricamente, gratitud en salmos elevaba espíritus. Datos. Jesús dando gracias multiplicó panes. Análisis. Transforma escasez en abundancia. En mi vida, gratitud disipa males. Persuade. Sé grateful y sana. Continuemos con la comunidad de fe como soporte. En Hebreos 10, versículo 25. No dejando de congregarnos. Contexto. Persecuciones tempranas. Históricamente, iglesias primitivas sanaban colectivamente. Datos. En Hechos 2, miles se unían. Análisis. Fortalece resiliencia. Personalmente, comunidad me ha sostenido. Persuade. Únete y multiplica sanidad. Profundicemos en la humildad como puerta a la sanidad. En Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré y sanaré su tierra. Contexto, dedicación del templo. Históricamente, humildad de reyes como Ezequías prolongó vidas. Datos, en Isaías 38. Análisis, revierte juicios nacionales. En mi humildad he recibido sanidad. Persuade, humíllate y eleva tu salud. Sigamos con la generosidad como flujo de bendiciones.
En Proverbios 11, versículo 25. El alma generosa será prosperada. Contexto: sabiduría salomónica. Históricamente, ofrendas en tabernáculo traían prosperidad. Datos: viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17. Análisis: rompe pobreza y enfermedad. Personalmente, dar me ha sanado. Persuade: da y recibe sanidad. Exploremos el descanso en Dios como restaurador. En Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo. Contexto: mandamientos en Sinaí. Históricamente, Sabat preservaba salud israelita. Datos: Jesús sanando en Sabat. Análisis: previene agotamiento. En mi descanso renuevo fuerzas. Persuade: descansa y sana. Avancemos a la pureza de corazón. En Salmos 24, versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. Contexto: ascenso al monte de Dios. Históricamente, pureza ritual en Levítico evitaba plagas. Datos: usa tocando arca impuramente. Análisis: protege de juicios. Personalmente, pureza me guarda. Persuade: purifícate y vive sano. Continuemos con la paciencia en la prueba. En Santiago 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Contexto: dispersión. Históricamente, Job paciente fue restaurado. Datos: doble bendición al final. Análisis: forja carácter inquebrantable. En mi paciencia he visto sanidad. Persuade: sé paciente y triunfa. Profundicemos en el amor como sanador supremo. En 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree. Contexto: dones en Corinto. Históricamente, amor de Dios en la cruz sanó humanidad. Datos: Isaías 53, versículo 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Análisis: redime todo. Personalmente, amar sana mi ser. Persuade: ama y sé sanado. Y así, extendiendo cada enseñanza con historias, análisis y persuasión, concluyo instándote a actuar ahora. Integra estas verdades bíblicas en tu vida diaria. Ora, cree, obedece y verás cómo las enfermedades se disipan. Esta guía no es el fin, sino el comienzo de tu vida sin aflicciones. Reclama tu sanidad divina hoy. Hoy queremos hablar de una verdad fundamental para nuestra vida de fe. Hablaremos del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él no es una fuerza impersonal, sino Dios mismo habitando en nosotros. El Espíritu Santo es una fuente inagotable de consuelo en medio de nuestras pruebas. Es el bálsamo que alivia nuestras heridas y nos da paz cuando el mundo nos agobia. Su presencia nos recuerda que nunca estamos solos. También es una fuente inagotable de guía en nuestro caminar diario. En un mundo lleno de confusión y caminos inciertos, Él nos muestra la senda que lleva a Dios. Nos ilumina para tomar decisiones que honren su voluntad. Además, el Espíritu Santo es una fuente inagotable de poder para todos los creyentes. Nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios y para ser testigos valientes de su amor. Nos da la fuerza para superar el pecado y las debilidades. Aprender a pedir su ayuda de manera consciente y constante es fundamental para crecer espiritualmente. No se trata de una opción, sino de una necesidad vital para el cristiano. Él desea ayudarnos en todo momento. Igualmente fundamental es aprender a sentir su presencia en nuestra vida, a reconocer sus movimientos, sus inspiraciones, su voz suave en nuestro interior. Esta sensibilidad espiritual se cultiva con la práctica. Cuando aprendemos a pedir su ayuda y a sentir su presencia, nuestra vida espiritual se vuelve plena. Dejamos de luchar solos y permitimos que el poder de Dios actúe en nosotros. Experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta conexión profunda con el Espíritu Santo nos lleva a una vida espiritual fructífera. Damos frutos de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la gracia de Dios. El primer paso esencial para recibir la ayuda del Espíritu Santo es reconocer nuestra profunda necesidad de Él. Debemos admitir que por nosotros mismos somos limitados y débiles. No tenemos todas las respuestas ni toda la fuerza.
A menudo, en nuestro día a día, enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Situaciones difíciles en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones. Momentos en los que no sabemos qué camino tomar. También enfrentamos constantemente tentaciones que buscan apartarnos del camino de Dios. La tentación al pecado, al desánimo, a la duda. Fuerzas que intentan debilitar nuestra fe y nuestra relación con Él. Además, la vida nos presenta continuamente decisiones difíciles, elecciones que impactan nuestro futuro y el de quienes nos rodean. Momentos en los que necesitamos sabiduría que va más allá de nuestro propio entendimiento. Admitir nuestra debilidad no es un signo de fracaso, sino de realismo espiritual. Es reconocer nuestra condición humana y nuestra incapacidad para enfrentar todo solos. Esta honestidad nos acerca a Dios. Admitir nuestra dependencia total de Dios es crucial para abrir la puerta a su ayuda. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra sabiduría. Sin Él, nada podemos hacer que tenga verdadero valor eterno. La humildad es la llave que abre nuestro corazón a la acción divina. Un corazón humilde es un terreno fértil donde la semilla de la gracia del Espíritu Santo puede germinar y crecer. La soberbia, en cambio, nos cierra a su influencia. La humildad también abre nuestra mente a la guía divina. Cuando no pretendemos tener todas las respuestas, estamos más dispuestos a escuchar la voz de Dios. Nos volvemos receptivos a sus inspiraciones y direcciones. Reconocer que no podemos hacerlo solos es el punto de partida. Es soltar el control y confiar en que hay un poder mayor que desea obrar en nosotros. Este reconocimiento nos prepara para el siguiente paso, la oración. La oración es el canal principal, el medio divinamente establecido para comunicarnos con el Espíritu Santo. Es a través de la oración que expresamos nuestra necesidad y abrimos nuestro ser a su presencia y acción. Pero no se trata de recitar palabras vacías o fórmulas aprendidas de memoria. La oración que busca la ayuda del Espíritu Santo es una conversación genuina con Dios. Es un diálogo íntimo y personal. Se trata de hablar con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, con honestidad, transparencia y vulnerabilidad, presentando ante Él quiénes somos realmente, con nuestras luchas y esperanzas. En la oración debemos expresar nuestras necesidades específicas, aquellas áreas de nuestra vida donde sentimos que nos falta fuerza, sabiduría o consuelo. Dios conoce nuestras necesidades, pero desea que se las presentemos. También es importante expresar nuestros miedos y preocupaciones, aquellas ansiedades que nos quitan la paz. Al ponerlos en oración, los entregamos a aquel que tiene el poder de aliviarlos y transformarlos. Podemos y debemos expresar nuestros anhelos y deseos más profundos, aquellas aspiraciones que están alineadas con su voluntad para nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir los deseos que vienen de Dios. Y por supuesto, la oración debe incluir siempre nuestros agradecimientos. Agradecer a Dios por su amor incondicional, por su fidelidad, por las bendiciones recibidas. Un corazón agradecido es sensible a su presencia. Al orar, debemos pedir específicamente la guía del Espíritu Santo, pedirle que ilumine nuestro entendimiento, que nos muestre el camino correcto, que nos ayude a tomar decisiones sabias según su voluntad. Debemos pedir específicamente el consuelo del Espíritu Santo en nuestros momentos de dolor o tristeza. Él es el consolador por excelencia, capaz de traer paz a las situaciones más difíciles y sanar las heridas del alma. Es vital pedir específicamente la fortaleza del Espíritu Santo para resistir la tentación y superar nuestras debilidades. Él nos reviste de poder para vivir una vida santa y para enfrentar los desafíos con valentía. Pidamos también específicamente la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto, que nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios y actuar con discernimiento en cada situación. Y al orar, debemos hacerlo con fe, creer que Dios nos escucha atentamente cada vez que nos dirigimos a Él. No dudar de su amor ni de su poder para intervenir en nuestra vida. Creer que Dios escucha y responde a nuestras oraciones, aunque su respuesta no siempre sea como esperamos o en el tiempo que deseamos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia es la fuente inagotable de revelación de Dios para la humanidad.
Es la carta de amor de nuestro Padre Celestial, donde encontramos su voluntad, sus promesas y su carácter. Es un tesoro espiritual. El Espíritu Santo, que inspiró las Sagradas Escrituras, utiliza sus palabras para hablar directamente a nuestros corazones hoy. La Biblia es uno de los principales medios a través de los cuales Él nos guía y nos enseña. Por ello, es fundamental dedicar tiempo de manera regular a leer la Biblia, no como una obligación, sino como un encuentro con la voz de Dios. Hacer de la lectura bíblica una parte esencial de nuestra rutina diaria. Es especialmente útil leer pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo mismo, conocer su naturaleza, sus atributos, su obra en la vida de Jesús y de los apóstoles y su papel en la vida del creyente hoy. También es muy provechoso leer pasajes sobre la oración, aprender de los ejemplos bíblicos, entender la importancia de la comunicación con Dios y descubrir las promesas relacionadas con la oración contestada. Y por supuesto, leer pasajes sobre la vida cristiana en general. Cómo vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, cómo amar a nuestro prójimo, cómo enfrentar las pruebas, cómo crecer en santidad. Pero la lectura no es suficiente. Debemos meditar en lo que leemos, reflexionar profundamente sobre el significado de las palabras, cómo se aplican a nuestra vida y qué nos está diciendo Dios a través de ellas. Permitir que las verdades bíblicas penetren en tu mente. Estudiar, comprender, memorizar versículos clave. Dejar que la palabra renueve nuestra forma de pensar y nos ayude a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Y crucialmente, permitir que las verdades bíblicas penetren en tu corazón. Dejar que transformen nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras actitudes. Que la palabra de Dios moldee nuestro carácter a la imagen de Cristo. En el ajetreo constante de la vida moderna, con sus ruidos, distracciones y demandas, es fácil perder la conexión con lo divino. El mundo grita y la voz suave del Espíritu Santo puede ser difícil de escuchar. Por eso, es vital buscar momentos de quietud intencionalmente. Apartarnos del bullicio exterior para crear un espacio interior de paz. Estos momentos no son un lujo, sino una necesidad espiritual. Buscar momentos de silencio, apagar el teléfono, la televisión, la música, permitir que el ruido del mundo se disipe para poder sintonizar con la presencia de Dios. El silencio exterior facilita el silencio interior. Apartarse del ruido de las actividades incesantes, de la prisa, de la multitarea, de la sensación de tener que estar siempre haciendo algo. Permitirnos simplemente ser en la presencia de Dios. Apartarse de la distracción constante que nos ofrecen las pantallas y el entretenimiento. Estas cosas pueden ser buenas en su lugar, pero a menudo nos impiden estar presentes y atentos a la realidad espiritual. Dedicar tiempo a la contemplación. Simplemente estar con Dios, sin una agenda específica más allá de disfrutar de su presencia. Mirar a Jesús, reflexionar sobre su amor, su sacrificio, su gloria. Dedicar tiempo a la reflexión sobre nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Evaluar nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestro crecimiento espiritual y, sobre todo, dedicar tiempo a la escucha atenta. Después de haber hablado con Dios en oración y haber leído su palabra, hacemos silencio para escuchar. ¿Qué quiere decirnos el Espíritu Santo? ¿Qué dirección quiere darnos? La intimidad con Dios se cultiva en la quietud y el silencio. Es en estos momentos de pausa que nuestra alma puede descansar en Él y volverse más sensible a su presencia y a su voz. En la quietud, cuando acallamos las voces del mundo y de nuestra propia mente, podemos escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Esa inspiración, esa convicción, esa paz que nos indica su presencia y su voluntad. El Espíritu Santo guía y capacita a aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios. Su obra en nosotros está intrínsecamente ligada a nuestra disposición a seguir sus mandamientos y su dirección. La obediencia a los mandamientos de Dios, tal como se revelan en la Biblia y a través de la enseñanza de la Iglesia, es esencial para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. El pecado crea una barrera entre nosotros y Él. La entrega de nuestra voluntad a la suya es igualmente esencial.
No se trata solo de obedecer reglas, sino de rendir nuestro propio querer a su plan perfecto para nuestra vida. Decir, hágase tu voluntad. Esto es esencial para experimentar la presencia continua y poderosa del Espíritu Santo. Cuando vivimos en obediencia y entrega, creamos un ambiente en nuestro corazón donde Él puede morar y operar libremente. Someternos a la voluntad de Dios implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando su camino difiere del nuestro. Es un acto de fe y de humildad profunda. A medida que nos sometemos a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos llena más y más. Nos capacita para vivir de una manera que antes nos parecía imposible. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. A medida que nos sometemos, el Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida que le agrada. Nos da el deseo y la fuerza para hacer lo correcto, para amar como Cristo amó, para perdonar, para servir. La obediencia no es una carga, sino una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. Y es en la obediencia que experimentamos la libertad y el poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida de diversas maneras, a menudo sutiles. Aprender a reconocer estas manifestaciones es clave para sentir su presencia y fortalecer nuestra relación con Él. Una de sus manifestaciones más comunes es la paz. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de saber que Dios tiene el control y está con nosotros. Es una calma interior en medio de la tormenta. Otra manifestación es la alegría. No la felicidad superficial, sino un gozo profundo que proviene de nuestra relación con Dios. Una alegría que nos sostiene incluso en los momentos difíciles. El Espíritu Santo también se manifiesta a través de la sabiduría. Esa comprensión repentina de una situación, esa claridad para tomar una decisión, esa perspectiva divina que nos ayuda a ver más allá de lo evidente. A veces, su presencia se siente como una convicción suave pero firme, una certeza en nuestro espíritu sobre la verdad, sobre lo correcto o incorrecto, sobre la voluntad de Dios para una situación particular. Su guía se manifiesta de muchas formas: una inspiración, una idea, una puerta que se abre o se cierra, una palabra de la Escritura que cobra vida, el consejo de un hermano en la fe. Y por supuesto, el Espíritu Santo otorga dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Talentos y habilidades sobrenaturales que se manifiestan para el bien común y la extensión del reino de Dios. Aprender a reconocer estas manifestaciones en tu vida diaria es un ejercicio de atención espiritual. Estar consciente, reflexionar, discernir. Preguntarnos: ¿cómo se está moviendo el Espíritu Santo en mí y a mi alrededor? Una vez que reconocemos su obra, es fundamental agradecer a Dios por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Expresar gratitud por este don inestimable que nos ha sido dado. Agradecer a Dios por su constante cuidado a través del Espíritu, por su protección, su provisión, su fidelidad inquebrantable. Él es nuestro guardián y nuestro defensor. Y agradecer a Dios por su constante guía. Por cada paso que nos muestra, por cada error del que nos libra, por cada verdad que nos revela. Su dirección es un faro en la oscuridad. Al practicar estos pasos de manera consistente y sincera, abres tu corazón de par en par a la influencia transformadora del Espíritu Santo. Te vuelves más receptivo a su voz y a su poder. Como resultado, experimentas su presencia de manera más profunda y tangible en tu vida diaria. Dejas de verlo como una doctrina lejana y comienzas a relacionarte con él como una persona real que vive en ti. Vives una vida transformada por su poder. El Espíritu Santo te capacita para superar hábitos pecaminosos, para amar a quienes te resulta difícil amar, para perdonar, para servir con alegría. Te fortalece para ser quien Dios te llamó a ser y vives una vida transformada por su amor. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones, permitiéndonos experimentar la profundidad del amor del Padre y de Jesús. Este amor nos impulsa a amar a los demás, que busquemos siempre la ayuda del Espíritu Santo, que cultivemos nuestra relación con Él y que vivamos conscientes de su gloriosa presencia en nosotros. Amén. El secreto del Espíritu Santo que nadie te contó. Querido amigo, imagina por un momento que hay un poder, una fuerza tan inmensa, tan transformadora,
que puede cambiar no solo tu vida, sino el curso de la historia misma. Un poder que no depende de tu fuerza, de tu inteligencia o de tus logros, sino que fluye desde un lugar más allá de lo humano, un lugar divino. Este poder ha estado contigo todo este tiempo, pero quizás, como muchos, no lo has reconocido. No estoy hablando de una idea abstracta ni de una filosofía pasajera. Estoy hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el aliento mismo de Dios que mora en los corazones de aquellos que lo reciben. Pero aquí está la verdad que pocos te han contado. El Espíritu Santo no es solo una presencia pasiva, es un fuego vivo, un guía constante, una fuente de milagros que espera ser desatada en tu vida. ¿Por qué nadie te ha hablado de esto? Porque el mundo, con su ruido y sus distracciones, ha intentado enterrar este secreto bajo capas de duda y escepticismo. Pero hoy, juntos, vamos a desenterrar esta verdad y a descubrir cómo puedes vivir en la plenitud de su poder. Permíteme llevarte atrás en el tiempo, a los días en que los primeros seguidores de Jesús caminaban por las polvorientas calles de Jerusalén. Era el año aproximado de 33 después de Cristo, y un grupo de hombres y mujeres, temerosos y confundidos tras la crucifixión de su maestro, se reunieron en un aposento alto. No sabían qué hacer. Su líder había muerto, o eso creían, hasta que resucitó. Y antes de ascender al cielo, Jesús les hizo una promesa que cambiaría todo. En Hechos 1, versículo 8, les dijo: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». ¿Te das cuenta de la magnitud de esas palabras? No les prometió riquezas, ni fama, ni seguridad. Les prometió poder. Pero no un poder humano, sino uno divino, uno que transformaría a pescadores y letrados en predicadores audaces, que convertiría a perseguidores como Saulo en apóstoles como Pablo. Este poder, el Espíritu Santo, no era solo para ellos, es para ti, hoy, en este preciso momento. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Por qué crees que esta verdad parece tan lejana para muchos? En los siglos siguientes, la iglesia primitiva vivió en la plenitud de este poder. Los milagros eran comunes, las vidas se transformaban y el evangelio se esparcía como fuego. Pero con el tiempo, las tradiciones humanas, las estructuras religiosas y el miedo al desconocido comenzaron a opacar esta realidad. En la Edad Media, el Espíritu Santo fue relegado a un símbolo, a una idea teológica, mientras las instituciones religiosas se centraban en el control y la autoridad. Sin embargo, siempre hubo remanentes, hombres y mujeres, que se atrevieron a buscar más, que se negaron a conformarse con una fe tibia. Y hoy, en un mundo lleno de ansiedad, incertidumbre y vacío espiritual, la voz del Espíritu Santo está llamando de nuevo. Está llamando a personas como tú, que anhelan algo más grande, algo real. ¿Estás listo para responder? ¿Quién es el Espíritu Santo? Una revelación profunda. Para entender el secreto del Espíritu Santo, primero debemos saber quién es. No es una fuerza impersonal, como la gravedad o el viento. No es una energía mística ni un concepto abstracto. El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, igual en poder, majestad y eternidad al Padre y al Hijo. En Juan 14, versículo 16 al 17, Jesús lo describe como el Consolador que estará con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad que mora en nosotros. Esto es revolucionario. No es un Dios lejano, sentado en un trono inalcanzable. Es un Dios que vive en ti, que camina contigo, que conoce cada rincón de tu alma. Pero, ¿cómo puede algo tan glorioso ser tan malentendido? A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado comprender lo divino a través de sus propios lentes. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se manifestaba en momentos específicos, descendía sobre profetas como Elías para declarar la voluntad de Dios o sobre reyes como David para guiar a Israel. Pero después de Pentecostés todo cambió. En Hechos 2, versículos 1 al 4, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre los discípulos, y desde ese momento su presencia no estuvo limitada a unos pocos elegidos.
Ahora, cualquier persona que cree en Jesús puede recibir este don. Esto es lo que hace que el mensaje del Espíritu Santo sea tan radical. No hay exclusividad, no hay requisitos imposibles. Como dice Joel 2, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Eso te incluye a ti sin importar tu pasado, tus errores o tus dudas. Pero aquí está el desafío. Aunque el Espíritu Santo está disponible, muchos no lo buscan. ¿Por qué? Porque requiere rendición. Vivimos en una cultura que exalta el control, la autosuficiencia, el yo puedo solo. Pero el Espíritu Santo no opera en nuestra fuerza. Él se mueve cuando nos humillamos, cuando reconocemos que sin Dios somos como barcos a la deriva. En mi propia vida hubo un momento en que me di cuenta de que todo lo que había intentado, éxito, relaciones, ambiciones, me dejaba vacía. Fue entonces cuando comencé a buscar algo más, algo que no podía explicar con lógica. Y lo encontré en la presencia del Espíritu Santo. No fue un momento de fanatismo religioso, sino un encuentro personal, profundo, que transformó mi forma de ver el mundo. Y eso es lo que quiero para ti. No una religión, sino un encuentro. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si realmente creyeras que el Dios que creó los cielos y la tierra vive en ti? ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar los desafíos, de amar a los demás, de vivir cada día? El Espíritu Santo no es solo un concepto para debatir en un aula de teología. Es una realidad que puede llenar el vacío que ninguna otra cosa puede llenar. En Romanos 8, versículo 11, se nos dice: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Esto significa que el mismo poder que resucitó a Jesús está disponible para ti. No es una exageración, es una promesa. El poder transformador del Espíritu Santo. Ahora que sabemos quién es el Espíritu Santo, hablemos de lo que hace. Su poder no es solo para los milagros espectaculares, aunque los ha hecho y sigue haciéndolos. Su poder es para transformar vidas desde adentro. En Gálatas 5, versículos 22 al 23, se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son cualidades que puedes fabricar con esfuerzo humano. Puedes intentar ser paciente, pero sin el Espíritu, tu paciencia se agotará. Puedes intentar amar, pero sin el Espíritu, tu amor será condicional. El Espíritu Santo produce en nosotros un carácter que refleja a Dios mismo. Pero el impacto del Espíritu va más allá de lo personal. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido el motor detrás de los grandes avivamientos. Tomemos, por ejemplo, el gran despertar en el siglo XVIII. Hombres como Jonathan Edwards y George Whitefield predicaron bajo la unción del Espíritu, y miles de personas, desde granjeros hasta aristócratas, se convirtieron al cristianismo. Las iglesias se llenaron, las vidas se transformaron y la sociedad misma cambió. Los historiadores señalan que este movimiento sentó las bases para la abolición de la esclavitud en Inglaterra y América, porque el Espíritu Santo despertó en las personas un sentido de justicia y compasión. Esto no fue el resultado de estrategias humanas o campañas publicitarias. Fue el Espíritu moviéndose en los corazones. Y no pienses que esto es solo cosa del pasado. En el siglo XX, el movimiento pentecostal explotó en todo el mundo, desde las calles de Los Ángeles hasta las aldeas de África. Millones de personas experimentaron el bautismo del Espíritu Santo, hablando en lenguas, viendo sanidades y encontrando un propósito nuevo en sus vidas. Según un estudio del Pew Research Center de 2010, más de 500 millones de cristianos en todo el mundo se identifican como pentecostales o carismáticos, lo que representa una cuarta parte de la población cristiana global. Esto no es una moda, es un testimonio del poder continuo del Espíritu Santo. Pero aquí está el secreto que quiero que grabes en tu corazón. Este poder no es solo para predicadores o líderes religiosos, es para ti. En mi vida he visto cómo el Espíritu Santo toma situaciones imposibles y las transforma.
He visto familias restauradas, adicciones quebrantadas, corazones sanados. No porque yo tenga algo especial, sino porque el Espíritu es fiel a sus promesas. En Juan 16, versículo 13, Jesús dijo: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que el Espíritu no solo te da poder, sino también dirección. En un mundo lleno de confusión, donde las opiniones cambian cada día, el Espíritu Santo es tu brújula, tu guía infalible. ¿Cómo recibir y vivir en el poder del Espíritu Santo? Ahora llegamos a la parte práctica. ¿Cómo puedes recibir este poder? La respuesta es más sencilla de lo que piensas, pero requiere un corazón abierto. Primero, debes creer. En Hechos 1, versículo 14, los discípulos esperaron en oración, confiando en la promesa de Jesús. No dudaron, no se distrajeron, simplemente esperaron con fe. Lo mismo aplica a ti. En Lucas 11, versículo 13, Jesús dice: Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios no está escondiendo este don. Él quiere dártelo más de lo que tú quieres recibirlo. El segundo paso es rendirte. Esto es lo que detiene a muchos. Queremos el poder del Espíritu, pero no queremos soltar el control. Rendirse no significa volverte débil, significa confiar en que Dios tiene un plan mejor que el tuyo. En mi propia experiencia, hubo un momento en que tuve que dejar de lado mi orgullo, mis planes, mis ideas de cómo debía ser mi vida. Fue aterrador, pero también liberador. Cuando le dije a Dios: haz lo que quieras conmigo, el Espíritu comenzó a moverse de maneras que nunca imaginé. Sanidades, puertas abiertas, paz en medio de tormentas, todo porque dejé de resistirme. El tercer paso es vivir en obediencia. El Espíritu Santo no es un genio en una lámpara que cumple tus deseos, es un guía que te lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. En Hechos 5, versículo 32, se nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esto no significa que tengas que ser perfecto, significa que tu corazón debe estar dispuesto a seguir a Dios, incluso cuando no entiendas el camino. Finalmente, mantén una vida de oración y comunión. El Espíritu Santo no es un evento de una sola vez, es una relación. En Efesios 5, versículo 18, se nos exhorta a ser llenos del Espíritu. Esto implica un proceso continuo, un buscar diario. En los primeros siglos del cristianismo, los monjes del desierto, como Antonio el Grande, dedicaban horas a la oración y la meditación, no porque fueran fanáticos, sino porque entendían que la presencia del Espíritu era su fuente de vida. Hoy, en un mundo donde estamos bombardeados por notificaciones y distracciones, necesitamos más que nunca apartar tiempo para escuchar la voz del Espíritu. El impacto eterno del Espíritu Santo. Para cerrar, quiero que imagines un mundo donde el Espíritu Santo se mueve sin restricciones. Imagina iglesias llenas de vida, no de formalidades. Imagina familias restauradas, comunidades transformadas, corazones encendidos con un amor que no se apaga. Esto no es una utopía, es lo que el Espíritu Santo ha hecho una y otra vez a lo largo de la historia y lo que puede hacer hoy. En Apocalipsis 22, versículo 17, leemos: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Esta es una invitación no solo para los de antaño, sino para ti ahora. El secreto del Espíritu Santo no es un misterio reservado para unos pocos. Es una verdad accesible para todos los que buscan con un corazón sincero. En mi vida, he visto cómo este poder ha derribado muros que parecían impenetrables. He visto a personas que habían perdido toda esperanza encontrar un propósito nuevo. Y lo más hermoso es que no se trata de mí, ni de ti, ni de nuestras capacidades. Se trata de un Dios que ama tanto a su creación que decidió habitar en nosotros. Así que, amigo, te dejo con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿La dejarás pasar como una idea más o te atreverás a buscar al Espíritu Santo con todo tu corazón? La decisión es tuya, pero te aseguro que si das ese paso, nunca volverás a ser el mismo. En Jeremías 29, versículo 13, Dios promete:
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Espíritu Santo está esperando. La pregunta es, ¿estás listo para recibirlo? Mira cómo conocí al Espíritu Santo personalmente. Querido amigo, imagina por un momento que estás sentado en la quietud de tu hogar, buscando algo más, algo que trascienda lo cotidiano, algo que despierte tu alma y te conecte con un propósito eterno. ¿Alguna vez has sentido un vacío que no explicas? ¿Un anhelo por una presencia que no puedes nombrar? Hoy quiero llevarte de la mano a través de un viaje que cambió mi vida para siempre. No es una historia común, no es un relato de logros humanos ni de conquistas terrenales. Es la historia de cómo conocí personalmente al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no como una idea, no como un concepto, sino como un amigo, un guía, un consolador que transformó cada fibra de mi ser. Permíteme ser claro desde el principio. Esto no es un cuento de hadas ni una exageración emocional. Lo que vas a escuchar es un testimonio vivo, fundamentado en la palabra de Dios, que respira verdad en cada palabra. Te invito a abrir tu corazón, a dejar de lado las distracciones y a permitir que estas palabras se graben en lo más profundo de tu alma. Porque lo que compartiré contigo no es solo mi historia, sino una invitación para que tú también descubras la realidad de una relación personal con el Espíritu Santo. Como dice Juan 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador está aquí, ahora, esperando conocerte. Este viaje no será breve, porque las cosas profundas requieren tiempo. Durante los próximos 80 minutos exploraremos juntos cómo llegué a conocer al Espíritu Santo, cómo su presencia se convirtió en mi mayor tesoro y cómo tú también puedes experimentar su poder transformador. No te pido que creas ciegamente, te pido que escuches, que reflexiones y que permitas que la verdad de la Escritura haga eco en tu corazón. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. El vacío antes del encuentro. Antes de conocer al Espíritu Santo, mi vida era como un rompecabezas incompleto. Tenía piezas de éxito, momentos de alegría, pero siempre faltaba algo. Crecí en un hogar donde la fe era parte de la rutina, pero no del corazón. Iba a la iglesia, cantaba himnos, escuchaba sermones, pero todo se sentía distante, como si Dios fuera un concepto lejano, un juez en el cielo al que debía agradar con buenas obras. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has sentido que la religión es una lista de reglas, un peso que cargas sin saber por qué. En mi juventud busqué llenar ese vacío con cosas del mundo, amistades, logros académicos, sueños profesionales. Pero cada victoria era temporal. Ganaba un premio y la emoción duraba días. Construía relaciones y pronto descubría que ninguna persona podía llenar el anhelo de mi alma. Eclesiastés 3, verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese verso resonaba en mí, aunque no lo entendía del todo entonces. Había un deseo de eternidad en mi corazón, pero no sabía cómo encontrarlo. Históricamente, esta búsqueda no es nueva. Desde los tiempos de los patriarcas, los hombres han anhelado la presencia de Dios. Abraham caminó por fe, Moisés habló con Dios cara a cara, David danzó ante el Señor con todo su ser. Pero en mi tiempo, en el siglo XX, parecía que la fe se había enfriado. Las iglesias estaban llenas, pero los corazones vacíos. La modernidad trajo avances, pero también una desconexión espiritual. Según estudios de la época, más del 70% de los cristianos en América del Norte decían sentirse insatisfechos con su vida espiritual. Yo era uno de ellos. El impacto de este vacío es devastador. Sin una conexión real con Dios, vivimos en ansiedad, en miedo, en una constante búsqueda de significado. Proverbios 4, verso 23, nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi corazón estaba desprotegido, expuesto a las promesas vacías del mundo. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El primer susurro del Espíritu. Un día, en medio de mi rutina, algo sucedió. No fue un trueno desde el cielo, ni una visión espectacular. Fue un susurro,
una sensación de que alguien me estaba llamando. Estaba en una reunión en una iglesia pequeña, un lugar al que fui casi por casualidad. El predicador hablaba con una pasión que no había visto antes. No hablaba de reglas ni de castigos, hablaba de una persona, el Espíritu Santo, como si lo conociera íntimamente. Decía cosas como: Él no es un poder impersonal, no es una fuerza mística, es una persona con sentimientos, con amor, que anhela caminar contigo. Esas palabras se clavaron en mi corazón como flechas de luz. Juan 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ese día sentí que el Espíritu estaba comenzando a guiarme. No lo entendía del todo, pero algo en mí despertó. Era como si una puerta que había estado cerrada toda mi vida comenzara a abrirse lentamente. En la historia de la Iglesia, los encuentros con el Espíritu Santo han marcado momentos de avivamiento. En el siglo I, en Pentecostés, el Espíritu descendió como lenguas de fuego y los discípulos fueron transformados de cobardes a valientes testigos de Cristo. Hechos 2, versos 1 al 4. En el siglo XIX, los avivamientos metodistas y pentecostales trajeron millones a una fe viva. Pero en mi tiempo parecía que muchos habían olvidado quién era el Espíritu. Lo reducían a emociones, a temblores, a dones espectaculares, ignorando que Él es una persona que desea relación. El impacto de ese primer encuentro fue sutil pero profundo. Comencé a leer la Biblia con nuevos ojos. No como un libro de reglas, sino como una carta de amor escrita por mi Creador. Cada versículo parecía cobrar vida. Salmos 16, verso 11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese gozo comenzaba a brotar en mí, pero aún había mucho que aprender. La revelación de su persona. Con el tiempo, comencé a entender que el Espíritu Santo no es un algo, sino un alguien. Esta verdad fue como un relámpago en mi alma. Durante años había pensado en Él como una fuerza, como el viento o el fuego de los que habla la Biblia. Pero no. Él es una persona con emociones, con voluntad, con un amor tan profundo que anhela estar cerca de nosotros. Romanos 15, verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese poder no es solo para milagros, es para llenarnos de esperanza, de paz, de vida. Aprendí que el Espíritu Santo habla, guía, consuela. En Hechos 13, verso 2 leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu habló. No es un concepto abstracto, es alguien que se comunica, que tiene planes, que nos llama por nombre. Esta revelación cambió mi forma de orar. Ya no recitaba palabras vacías, comenzaban a hablar con Él como hablaría con un amigo. En la historia del cristianismo, esta verdad ha sido tanto celebrada como malentendida. En los primeros siglos, la Iglesia luchó por definir la Trinidad, enfrentando herejías que negaban la divinidad del Espíritu. En el Concilio de Constantinopla, en el año 381, los padres de la Iglesia afirmaron que el Espíritu Santo es plenamente Dios, igual al Padre y al Hijo. Pero con el paso de los siglos, muchos cristianos lo relegaron a un segundo plano, enfocándose solo en Jesús o en el Padre. En mi tiempo, el movimiento carismático comenzó a redescubrir su persona, pero a veces con excesos que confundían más que aclaraban. El impacto de esta verdad en mi vida fue monumental. Dejé de buscar experiencias emocionales y comencé a buscar una relación. Cada mañana al despertar decía: Espíritu Santo, eres mi amigo, mi guía. ¿Qué quieres que haga hoy? Y él respondía, no siempre con palabras audibles, pero con paz, con ideas, con convicciones que guiaban mis pasos. Mi vida comenzó a alinearse con el propósito de Dios, el poder de la alabanza. Uno de los secretos que descubrí fue el poder de la alabanza.
No hablo de cantar canciones por costumbre, sino de adorar a Jesús con todo el corazón, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva en ese espacio de entrega. Salmos 22, verso 3, dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando alabamos, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo se manifiesta. Es como abrir las ventanas de una casa para que entre la luz. Recuerdo una noche en la que todo parecía ir mal. Había perdido un trabajo, mis relaciones estaban fracturadas y la desesperanza me envolvía. Pero algo en mí me llevó a tomar mi Biblia y comenzar a leer los salmos en voz alta. Luego comencé a cantar, no porque me sintiera bien, sino porque sabía que Dios era digno. En ese momento sentí una presencia tan real, tan cálida, que las lágrimas comenzaron a fluir. No pedí nada, solo adoré. Y el Espíritu Santo llenó mi corazón de paz, como dice Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Históricamente, la alabanza ha sido un catalizador de avivamiento. En el siglo XVIII, los himnos de Charles Wesley encendieron los corazones de miles durante el Gran Despertar. En el siglo XX, el movimiento de alabanza y adoración trajo una nueva intimidad a la Iglesia, con canciones que exaltaban la presencia de Dios. Estudios muestran que la música de adoración puede reducir el estrés y aumentar la conexión emocional con lo divino. Pero para mí era más que ciencia. Era un encuentro con el Espíritu. El impacto de la alabanza en mi vida fue transformador. Comencé a vivir con gratitud, a ver cada día como una oportunidad para glorificar a Dios. Mis problemas no desaparecieron, pero mi perspectiva cambió. El Espíritu Santo me enseñó que la alabanza no es solo un acto, es una forma de vida. La sanidad del corazón. Otro aspecto profundo de mi encuentro con el Espíritu Santo fue la sanidad de mi corazón. No hablo solo de enfermedades físicas, aunque Él tiene poder para sanar el cuerpo. Hablo de las heridas emocionales, los recuerdos dolorosos, los rechazos que habían marcado mi alma. Salmos 147, verso 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa fue mi experiencia. Había llevado conmigo el peso de un abandono en mi infancia. Mi padre, aunque presente físicamente, nunca fue emocionalmente accesible. Creí que no era digno de amor y ese pensamiento envenenó mis relaciones. Pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí. En momentos de oración traía a mi mente recuerdos que había enterrado. No los revivía para herirme, sino para sanarlos. Sentía su amor como un bálsamo diciéndome: eres amado, eres suficiente, eres mío. Efesios 3, verso 17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. En la historia de la fe, la sanidad interior ha sido un tema recurrente. Los monjes medievales practicaban la lectio divina, dejando que la Escritura sanara sus almas. En el siglo XX, ministerios de sanidad emocional surgieron, reconociendo que el espíritu no solo sana el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Estudios psicológicos modernos confirman que la oración y la fe pueden reducir los síntomas de trauma, pero para mí era más que estadísticas. Era la realidad de un Dios que me restauraba. El impacto de esta sanidad fue liberador. Dejé de definirme por mi pasado. Comencé a verme como Dios me veía, amado, redimido, con un propósito. Y eso me dio valentía para amar a otros, para perdonar, para vivir con libertad. El llamado a servir. Conocer al Espíritu Santo no es solo para nuestro beneficio, es para servir a otros. Él no nos llena para que guardemos su poder, sino para que lo compartamos. En Hechos 1, verso 8, Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder es para llevar el amor de Dios al mundo.
comencé a sentir un deseo ardiente de ayudar a otros a conocer al Espíritu. No era un predicador famoso ni tenía una plataforma grande, pero en mi comunidad, en mi trabajo, en mis conversaciones diarias, buscaba formas de reflejar a Cristo. Oraba por los enfermos, escuchaba a los heridos, compartía la palabra y veía cómo el Espíritu se movía. Una vecina que luchaba con depresión encontró esperanza tras una simple oración. Un amigo que se había alejado de Dios regresó a la fe después de una conversación honesta. No era yo, era el Espíritu obrando a través de mí. Históricamente, el servicio impulsado por el Espíritu ha cambiado el mundo. Los apóstoles llevaron el Evangelio a pesar de la persecución. En el siglo XIX, misioneros como Hudson Taylor llevaron la fe a China, guiados por el Espíritu. En mi tiempo, movimientos carismáticos inspiraron a millones a servir con pasión. El impacto social de estas obras es inmenso. Hospitales, orfanatos, escuelas, todos fundados por personas llenas del Espíritu. El impacto en mi vida fue un sentido de propósito. Ya no vivía para mí mismo. Cada día era una aventura, una oportunidad para ser un canal del amor de Dios. Y el Espíritu Santo me daba las palabras, la valentía, el amor que necesitaba. Amigo, hemos recorrido un largo camino juntos. Te he compartido cómo pasé de un vacío espiritual a una relación viva con el Espíritu Santo. Cómo descubrí que Él es una persona, no un concepto. Cómo la alabanza, la sanidad y el servicio transformaron mi vida. Pero esta no es solo mi historia, es una invitación para ti. Juan 7, versos 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esa invitación sigue vigente. El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. No es para unos pocos, es para ti. Te invito a dar un paso hoy. Habla con Él. Di: Espíritu Santo, quiero conocerte. Guíame, lléname, muéstrame tu amor. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón abierto, y Él responderá, porque Él te anhela más de lo que tú lo anhelas a Él. No dejes que este momento pase. La vida es demasiado corta para vivir sin la presencia de Dios. Permite que el Espíritu Santo sea tu amigo, tu guía, tu consolador. Y cuando lo hagas, descubrirás que la vida cristiana no es fría, no es una carga. Es una aventura llena de gozo, de propósito, de amor eterno. Gracias por acompañarme en este viaje. Que el Espíritu Santo te encuentre hoy y que tu vida nunca sea la misma. Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar con poder hoy día. Hoy quiero contarte una historia que transformó mi vida de una manera que nunca imaginé. Es un relato personal, íntimo y poderoso sobre cómo descubrí el secreto de orar con un poder que sacude el alma, un poder que no viene de mí, sino de una fuente divina que está al alcance de todos nosotros. No estoy aquí para darte teorías complicadas ni sermones vacíos. Estoy aquí para compartir contigo mi viaje, un camino que me llevó de la frustración y el silencio a una conexión vibrante con Dios a través de la oración. Sí, hablo de orar con poder, un poder que hace que tus palabras resuenen en el cielo y regresen con respuestas que cambian vidas. Imagínate esto, estás en un lugar tranquilo, el mundo se desvanece a tu alrededor y de repente sientes una presencia que no puedes explicar. Tus labios se mueven, tu corazón late con fuerza y tus palabras no son solo sonidos, son armas de fe cargadas de autoridad divina. Eso es lo que significa orar con poder. No es algo reservado para unos pocos elegidos. Es una promesa para ti, para mí, para cualquiera que esté dispuesto a dar un paso hacia lo desconocido y dejar que el Espíritu Santo tome el control. Quizá te estés preguntando, ¿por qué debería escucharte? No soy un experto con títulos impresionantes ni alguien que ha pasado décadas predicando desde un púlpito. Soy como tú, alguien que anhelaba más, que sentía que mis oraciones eran débiles, que se perdían en el aire sin llegar a ninguna parte. Pero un día, todo cambió.
El Espíritu Santo me mostró un camino y ahora quiero llevarte de la mano por ese mismo sendero. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen fuerza, que Dios está lejos, o si simplemente quieres experimentar una relación más profunda con Él, quédate conmigo. Este viaje de más de 1 hora podría ser el comienzo de algo extraordinario en tu vida. La importancia de la oración. Antes de sumergirnos en cómo el Espíritu Santo me enseñó a orar con poder, necesitamos entender por qué la oración es tan vital. La oración no es solo un hábito religioso o una lista de deseos que le entregamos a Dios como si fuera un genio en una lámpara. No, la oración es mucho más que eso. Es el puente que conecta nuestro corazón con el corazón del Creador. Es el momento en que nos desnudamos ante Él, compartimos nuestras alegrías, nuestras luchas y abrimos nuestras almas para escuchar su voz. En la Biblia, la oración aparece una y otra vez como el fundamento de la vida espiritual. Piensa en esto. Jesús mismo, el Hijo de Dios, dedicaba tiempo a orar. En Mateo 6, versículo 6, Él nos dice: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». ¿No te parece increíble? La oración no necesita un escenario ni una audiencia, es un acto íntimo, un susurro entre tú y Dios, pero con un impacto que puede resonar en todo el mundo. Pero no se trata solo de palabras bonitas. La oración tiene un propósito práctico y poderoso. En Filipenses 4, versículo 6, leemos: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Esto me golpeó profundamente cuando lo descubrí. ¿Sabías que la ansiedad y la oración no pueden coexistir? Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios y las reemplazamos con gratitud. Es como si la oración fuera un escudo que nos protege del caos de la vida. Historias a lo largo de los siglos lo confirman. En los primeros días de la Iglesia, los creyentes se reunían para orar en medio de persecuciones brutales. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 31, vemos cómo oraron con valentía pidiendo audacia para predicar, y la respuesta fue inmediata. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? La oración no solo los sostuvo, desencadenó un poder sobrenatural que sacudió la tierra misma. Pero aquí está la pregunta que me atormentaba. ¿Qué hace que una oración sea poderosa? No es la cantidad de palabras ni lo alto que grites. No es cuánto tiempo pases de rodillas ni cuán elocuente suenes. La clave, como descubrí en mi propio viaje, está en quién guía esa oración, y ahí es donde entra el Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en la oración. El Espíritu Santo no es solo una idea abstracta o un personaje secundario en la historia de la fe. Él es el aliento de Dios en nosotros, el compañero constante que transforma lo ordinario en extraordinario. En Romanos 8, versículo 26, encontramos una joya que cambió mi perspectiva. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te imaginas lo que significa esto? Cuando no tienes palabras, cuando tus lágrimas son lo único que puedes ofrecer, el Espíritu Santo toma tu dolor y lo convierte en una oración perfecta ante el trono de Dios. Esto no es solo teoría. En mi vida hubo un momento en que me sentía perdido, incapaz de expresar lo que llevaba dentro. Mis oraciones eran un desastre, repetitivas, vacías, como si estuviera hablando solo. Pero entonces entendí que no estaba solo. El Espíritu Santo estaba ahí, listo para tomar mis balbuceos y transformarlos en algo poderoso. Es como tener un intérprete divino que conoce el lenguaje del cielo y traduce mis pensamientos torpes en una sinfonía de fe. Piensa en los discípulos en Pentecostés, descrito en Hechos capítulo 2. Estaban orando juntos, esperando una promesa que no entendían del todo. Y entonces ocurrió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Desde ese día sus oraciones no fueron las mismas. Hablaron en lenguas, predicaron con autoridad y el mundo tembló ante su fe. Ese mismo espíritu que llenó esa habitación hace más de 2000 años está disponible para nosotros hoy. En la historia, vemos cómo la oración guiada por el Espíritu Santo marcó la diferencia. En el siglo I, los cristianos enfrentaban muerte y martirio, pero sus oraciones no solo los sostuvieron, desataron milagros. Las cadenas se rompían, las puertas de las prisiones se abrían y el evangelio se extendía como fuego. ¿Por qué? Porque no oraban solos. El Espíritu Santo estaba con ellos, dándoles palabras, poder y propósito. Entonces me pregunté, ¿cómo puedo yo, en este mundo moderno lleno de ruido y distracciones, experimentar esa misma fuerza? La respuesta llegó cuando dejé de confiar en mis propias habilidades y empecé a depender del Espíritu Santo. No fue fácil al principio, tuve que aprender a soltar el control, a esperar, a escuchar. Pero cuando lo hice, mi vida de oración se transformó de una rutina aburrida a un encuentro vivo con Dios. Como el Espíritu Santo me enseñó a orar con poder, mi camino hacia una oración poderosa comenzó con un acto simple pero revolucionario. Me rendí. Decidí dejar de lado mis ideas preconcebidas sobre cómo debía orar y le dije al Espíritu Santo, enséñame. No hubo relámpagos ni voces del cielo ese día, pero algo dentro de mí cambió. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. El primer paso fue aprender a aquietarme. Vivimos en un mundo que no se detiene, notificaciones, responsabilidades, ruido constante. Pero la Biblia nos invita a la quietud. En Salmos 46, versículo 10, Dios dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Dediqué tiempo cada día para sentarme en silencio, sin agenda, solo para estar en la presencia de Dios. Al principio, mi mente divagaba, pero con práctica comencé a sentir una paz que no puedo describir. Era el Espíritu Santo preparándome para escuchar. Luego descubrí el poder de orar en lenguas. En 1 Corintios 14, versículo 2 dice, «Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». Al principio me sentía raro, incluso dudaba, pero cuando me atreví a dejar que el Espíritu Santo fluyera a través de mí, experimenté una libertad increíble. Era como si mi espíritu hablara directamente con Dios, sin las limitaciones de mi mente. También aprendí a orar con fe. En Marcos 11, versículo 24, Jesús promete, «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Esto no es solo un versículo bonito, es una verdad que transforma. El Espíritu Santo me enseñó a esperar respuestas, a creer que Dios no solo escucha, sino que actúa. Recuerdo orar por una situación imposible en mi vida, y mientras dejaba que el Espíritu Santo guiara mis palabras, sentí una certeza que no venía de mí. Días después, vi la respuesta con mis propios ojos. La alabanza se convirtió en otro pilar. En Hechos 16, versículos 25 al 26, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas en una prisión, y un terremoto abrió las puertas. Cuando comencé mis oraciones adorando a Dios, agradeciéndole por su grandeza, algo cambió en la atmósfera. La alabanza invita al Espíritu Santo a moverse, y cuando Él se mueve, los milagros siguen. Escuchar fue otra lección clave. La oración no es un monólogo, es un diálogo. El Espíritu Santo habla a través de la Biblia, de impresiones en nuestro corazón, incluso de sueños. Una vez, mientras oraba, sentí una urgencia de llamar a un amigo. No entendí por qué, pero obedecí. Resultó que estaba en un momento de crisis y necesitaba exactamente lo que compartí. Eso es el Espíritu Santo en acción, guiándonos más allá de lo que podemos ver. Por último, aprendí a orar con autoridad. En Mateo 18, versículo 18, Jesús dice, «Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Como creyentes, tenemos autoridad en el nombre de Jesús.
Cuando el Espíritu Santo me mostró esto, comencé a declarar sanidad, liberación y bendición con una confianza que no conocía antes, y los resultados fueron asombrosos. Ejemplos y testimonios. Quiero que esto sea real para ti, así que déjame compartir algunos momentos en los que vi el poder de la oración guiada por el Espíritu Santo. Una vez estaba orando por una amiga que atravesaba un dolor profundo. No sabía qué decir, así que pedí al Espíritu Santo que hablara por mí. De repente, palabras específicas de la Biblia vinieron a mi mente. Las compartí con ella y sus lágrimas se convirtieron en esperanza. Días después, me dijo que esas palabras fueron un punto de inflexión. El Espíritu Santo sabía lo que ella necesitaba, mucho más que yo. Otra vez, enfrenté una crisis financiera que me tenía despierto por las noches. En lugar de rendirme al miedo, oré, pidiéndole al Espíritu Santo que me guiara. Mientras oraba, una idea clara y creativa apareció en mi mente. La puse en práctica, y no solo resolví mi problema, sino que abrió puertas que nunca imaginé. Fue un recordatorio de que el Espíritu Santo no solo consuela, Él resuelve. También he visto sanidades. Una persona cercana sufría una enfermedad que los médicos no podían explicar. Oré con fe, sintiendo una fuerza que no era mía, y declaré sanidad en el nombre de Jesús. Semanas después, me llamó para decirme que los síntomas habían desaparecido. No fue mi poder, fue el Espíritu Santo obrando a través de una oración rendida. Estos no son cuentos de hadas, son pruebas vivas de lo que sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control. Y lo mejor es que no está limitado a mí, está disponible para ti también. Mi viaje hacia una oración poderosa no ha sido perfecto, pero ha sido real. El Espíritu Santo me tomó de la mano y me mostró que no se trata de mis palabras, sino de mi corazón y mi disposición a depender de Él. Hoy te invito a dar ese mismo paso. No necesitas ser un experto ni tener todas las respuestas. Solo necesitas un deseo de conocer a Dios más profundamente. Comienza hoy. Ríndete al Espíritu Santo y dile, enséñame a orar. Dedica tiempo cada día para estar en su presencia, para leer su palabra, para escuchar su voz. Si te sientes guiado, ora en lenguas. Cree que Dios responde, adora con todo tu ser y declara con autoridad las promesas de Dios sobre tu vida. En Juan 14, versículo 16, Jesús promete, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está contigo ahora, esperando transformar tu vida de oración. ¿Estás listo para dejar que Él te guíe? Si lo haces, te prometo que verás milagros, sentirás su presencia y vivirás una fe que mueve montañas. Gracias por acompañarme en este viaje, que el Espíritu Santo te llene de poder y te lleve a nuevas alturas en tu relación con Dios. Esto no es el fin, es el comienzo de algo glorioso.